Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El impacto hizo que el hombre sintiera manchas rojas en su rostro. Ella ya le había dicho varias veces que se callara, pero él insistía en decir tonterías. Te dije que te callaras. Kong apretó los dientes. El único objetivo de Kong era descubrir la importancia de esta mujer para Queen. Quería que su ex mejor amiga sintiera un deseo abrumador, incontrolable. Por eso eligió esta forma. Quería que sufriera. Bueno, tú sufrirás igual, Con. Si mi niña sufre, lo pagarás el doble. Tras decir esto, Queen abrazó a Bonita y se fue de allí inmediatamente. Por suerte la chica logró con dificultad mantenerse en pie, pero Queen estaba furioso. ¿Cómo pudo esa loca beber algo sospechoso sin pensar? Y si era veneno, podría haber optado por no beberlo, simplemente tirarlo al suelo, pero no, decidió beberlo en su lugar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué bebiste eso? La voz de Bonita era confusa, pero aún denotaba una terquedad irresistible. El efecto de la mezcla se manifestaba más rápido de lo esperado. Sus palabras provocaron la risa de los subordinados de Queen. ¿De qué te ríes? Ella lo fulminó con la mirada. Aunque fueran sus subordinados de confianza, eso no significaba que tuvieran total libertad. De nada, jefa, simplemente me dio risa. Se corrigió rápidamente y adoptó una expresión seria. La mirada penetrante de Queen se estaba volviendo demasiado peligrosa. Aún quería seguir trabajando para ella durante mucho tiempo. Lo siento, jefa. Bonita fue colocada en el asiento trasero del auto, que arrancó rápidamente hacia el condominio privado de Queen. Llevarla al hospital era impensable. El riesgo de que la noticia se extendiera era grande. A Queen no le importaba lo que dijeran de ella, pero si descubrían por qué tuvieron que llevar a Bonita al hospital, la historia se iba a extender. Y no solo le afectaría a ella. Si esa es la velocidad máxima que puede alcanzar el auto, mañana compraré otro. Queen se quejó irritada. Mientras tanto, Bonita sentía un calor insoportable. Su respiración era irregular. Tengo mucho calor, dijo. Bonita apretó la mano de Queen, visiblemente tensa. Su corazón latía tan rápido que empezó a temer. Al notar el estado de Bonita, Queen cambió de opinión. La seguridad de Bonita era la prioridad. Vamos al hospital, le ordenó al conductor que cambiara de destino, pero Bonita negó con la cabeza. Había visto a gente envenenada con este tipo de sustancia. El mejor remedio era permanecer en un lugar seguro, beber mucha agua para eliminar la sustancia y así combatir los efectos con todas sus fuerzas. No es necesario, pero es peligroso. Puedo manejarlo. Bonita no quería causarle más problemas. La situación ya era bastante mala. Además, era una persona común y corriente. No tenía sentido que Queen arriesgara su reputación por ella. Queen le ordenó al conductor que acelere, pero la chica temblaba tanto que ni siquiera podía abrir nada. Queen tuvo que abrir la tapa de la botella. Sin embargo, debido al desnivel del camino, el agua terminó derramándose. Furiosa, Queen regañó al conductor. El estado de Bonita era tan lamentable que la ira de Queen hacia Kong crecía cada segundo. Se preguntaba si hubiera sido ella quien hubiera tomado esa bebida, ¿habría estado tan furiosa con su antiguo amigo como ahora? La respiración de Bonita se volvió más irregular. Entendía lo que le estaba pasando en este momento y oía cada palabra de Queen. Luchaba por mantenerse consciente, clavando las uñas en el brazo. No le importaba dejar marcas, solo quería aferrarse a la cordura. Solo un poco más, ella solo pudo sentir en respuesta. El alcohol era parte del problema. Queen notó que Bonita se apretaba la piel hasta dejarle marcas y la sujetó de las manos para impedirle continuar. Sin embargo, este gesto pareció abrirle el paso
a la otra persona. ¿Puedo besarte? Su voz sonaba ronca. Si fuera en cualquier otro momento, Quinn no lo dudaría. No. La joven se negó rotundamente. Incluso apartó la cara cuando Bonita intentó acercarse a ella. Pero aún así, bajo esta influencia no se rindió. Cambió de objetivo, deslizando sus dedos desde la barbilla de Quinn hasta su cuello. Tenga cierto control. Bonita se mordió el labio y sus ojos se llenaron de lágrimas hasta que fluyeron incontrolablemente. Quería tener el control, pero al mismo tiempo se sentía torturada. Sentía mucho calor. Ayúdame, susurró, subiéndose al regazo de Quinn. Tomó su mano y la guió hacia abajo. Quinn tragó saliva con dificultad, intentando apartar la mano. Quería ayudarla de todos modos, pero no así. Ven aquí. Atrajo Bonita hacia un fuerte abrazo, frunciendo el ceño. ¿Puedo morderte? Tras recibir permiso, Bonita no perdió tiempo y mordió a la otra persona. Su voz sonaba pícara, casi como un grito. Reina, por favor, un poco más. Quinn también luchaba por controlarse. Acarició el cabello de Bonita, sintiendo que estaba temblando. La joven testaruda hizo un sonido. Quinn miró por el retrovisor y dio una orden firme al conductor. Dale la vuelta al espejo, ponte los audífonos, no veas ni oigas nada y llévanos al departamento lo antes posible. Sí, señora. Fue un error prestarle atención al conductor porque en ese momento de distracción, Bonita se tomó la libertad de actuar. Bonita se acercó y logró robarle un beso. Quinn apartó la mirada de inmediato, apretando con fuerza el rostro de Bonita. Cuando se le pase el efecto de la sustancia, recordará lo que había hecho o se arrepentirá. Precisamente por eso Quinn intentaba controlarse. Déjame ir. ¿Acaso quieres torturarme? Bonita se acercó nuevamente. Quinn necesitaba aún más autocontrol. Si no quieres, puedo buscar a alguien más. El rostro de Quinn se oscureció. Si no es conmigo, no será con nadie más. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.